Amigos, ¿qué tal? Estamos ya en nuestro segmento Vida Sana y el día de hoy vamos a hablar del virus Zika, porque es un tema que viene preocupando a América Latina. En Brasil se han reportado más de 224 casos, por ejemplo, de muertes por microcefalia. También sabemos que Canadá y Chile son uno de los países que estarían lejos de tener el Zika por la no presencia de la Aedes aegypti, que es el zancudo vector que transmite este virus. Entérese de más. Las alarmas de prevención han sonado en el Perú. Un virus llamado Zika ha llegado a Latinoamérica desde el África, afectando a miles de personas en varios países del continente. No existe cura o vacuna para esta dolencia, que según expertos incluso provocaría microcefalia. El virus de la fiebre Zika se transmite principalmente por la picadura del zancudo Aedes aegypti, perteneciente a la familia de los mosquitos. Asimismo, la persona infectada puede contagiar el virus por vía sexual o perinatal, de madre a hijo o a través de la sangre. Este insecto también es responsable de propalar el dengue y la chikungunya. Se estima que de 5 infectados, solo 1 desarrolla los síntomas a las 48 o 72 horas de haber sido expuesto al virus. Sarpullido, fiebre, conjuntivitis, dolores de cabeza, musculares y articulares son algunos de los más frecuentes. En otros casos, se han registrado edemas, tos, vómitos, los cuales mermaron a los pocos días. Pero para confirmar que es Zika y no dengue o chikungunya, se deberá realizar una prueba de sangre, por lo que se recomienda acudir a un centro de salud para el diagnóstico y tratamiento respectivo. El MINSA, mediante el Instituto Nacional de Salud, INS, cuenta con equipos de última tecnología para realizar los exámenes de detección en pocas horas, además de existir protocolos de emergencia si se detectara un caso de fiebre Zika en nuestro país. Estudios en Brasil determinaron que la enfermedad tiene relación con la microcefalia, trastorno neurológico que afecta a fetos y bebés. Asimismo, en Colombia, que tiene más de 11.000 casos confirmados, recomendaron a las mujeres no embarazarse hasta julio de este año, mientras que la OMS ha aconsejado que no se viaje a 14 países de América Latina, entre ellos México, Brasil, Colombia y Venezuela. Lo que hace el virus en el organismo humano y sus implicancias a desarrollar otras dolencias siguen en investigación. Por eso hay que tomar las previsiones necesarias, como el uso de repelentes, cubrir el cuerpo con prendas de algodón para evitar ser picado por el zancudo transmisor. Este zancudo transmisor, que en realidad se lo vamos a mostrar también aquí en nuestros estudios en una réplica, por supuesto muy ampliada, porque en realidad mide 5 milímetros, tiene patas oscuras con manchas blancas y el tórax color plateado. Además, este vector puede originar 4 enfermedades: el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla urbana y por supuesto el peligroso Zika. Aquí se lo mostramos, este es el Aedes aegypti. Un monstruo alado de 7 milímetros ha puesto en jaque a Latinoamérica por transmitir el virus Zika mediante su picadura. Hablamos del zancudo Aedes aegypti, portador también del dengue y la chikungunya. Preste atención que le diremos cómo reconocer a este peligroso insecto. Este bicho volador, que no emite sonido, es de origen africano, de color oscuro, con manchas blancas en las patas y tórax plateado. El zancudo hembra es la portadora del virus Zika, solo si está infectada, y lo transmite al inyectar su saliva para succionar la sangre del ser humano. Suele atacar durante el día y, según expertos, puede picar por detrás sin que nos demos cuenta, en los codos y los tobillos. Estos insectos depositan al día unos 400 huevos en recipientes de agua limpia o estancada y se convierten en larvas hasta 48 horas después de haber sido incubados.
Luego pasarán a ser una pupa hasta convertirse en zancudos adultos y vivir un promedio de 30 a 60 días. En esta última etapa de desarrollo, si se alimentan de sangre contaminada, es donde se inicia la cadena de contagio. Precisamente lo que usted está apreciando, y es lo que le mostrábamos antes, ¿no? Lo que le mencionaba antes, una réplica a escala, por supuesto, gigantesca. Vamos a moverlo un poquito más, Mendica, ahí, para que lo pueda usted ahí apreciar mejor. Y en realidad estamos amigos con nuestro especialista, que es el doctor César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, para hablarnos una vez más en nuestros estudios de este vector tan peligroso, de este monstruo, decía la nota, este zancudo, ¿no es cierto?, de entre 5 y 7 milímetros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, María Jesús, por su invitación. Sobre todo porque está alarmando al continente, ¿no es cierto?, la presencia de este zancudo. Primero que nada, doctor, ese zancudo que ocasiona 4 enfermedades, lo decíamos, el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla urbana, me señalaba usted también, y ahora Zika. En el Perú, ¿hay casos registrados ya o aún no? En el Perú aún no, hay 18 países en Latinoamérica que ya tienen el problema del Zika. Sin embargo, el Perú todavía no tiene, y como usted mencionaba, solo 2 países están libres del vector, que son Canadá y Chile continental. Pero en Chile también ha habido en las islas de Pascua, y justamente en el 2014 los primeros casos de Zika se han descrito en las islas de Pascua. Después ya en Brasil, y ahora se ha diseminado en nuestro país el limítrofes con Perú. Felizmente en el Perú todavía no tenemos el virus del Zika, pero tenemos la presencia del Aedes, por lo tanto debemos tener las precauciones del caso para evitar o limitar el ingreso de este virus a nuestro país. Claro, ahora, usted me decía muy bien algo que quiero que lo resaltáramos, doctor, esta mañana, y es que si no tendríamos el zancudo, si no tendríamos el vector, no habría efectivamente la enfermedad. Entonces la atención tiene que estar centrada en la prevención. ¿De qué tipo? En realidad este mosquito vive dentro de las casas. Entonces, como se ha visto en el video anterior, está en agua limpia y necesita de sangre, y las que pican son las hembritas, y son las que pueden poner hasta 400 huevos durante su vida, y a través de eso replicarse y diseminar este vector. Perfecto. Entonces, perdón, doctor, usted me ha dicho que solamente es posible que ponga los huevos en agua limpia, no agua estancada. Mira, el agua limpia es la que la gente utiliza en su casa para las diferentes actividades, no sea para cocinar, para bañarse. Entonces, usualmente, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad de la costa, tenemos tanques de agua, o también pueden haber cualquier tipo de recipientes como galoneras, cilindros, bidones. Si estos recipientes no están cubiertos adecuadamente, el mosquito viene, pone sus huevos, y estos huevos pueden estar en las paredes de estos recipientes. Basta que tengan contacto con el agua y se van a convertir en larvas, y esas larvas se van a convertir en adultos, que son los que van a picar. Sobre todo si son hembras, que es la que pica, ¿no es cierto? Y el peligro es cuando... ¿Qué pasa, por ejemplo, en las zonas donde no hay agua y la gente acumula sus aguas o junta su baldón con agua o su balde y no está bien cubierto, ¿no? Claro, ese es el problema que tenemos en las grandes ciudades o en las ciudades de la costa, ¿no? Por ejemplo, en Lima es la única ciudad del mundo donde no llueve y tenemos el Aedes. ¿Y eso por qué? Porque la gente no tiene el servicio de agua, entonces acumula el agua en su domicilio. Entonces el mosquito vive en un hotel 5 estrellas porque tiene el agua limpia que nosotros los humanos le ponemos, y tiene las personas para picar y alimentarse de la sangre y poder seguir reproduciéndose. Por eso es importante que tenemos un enemigo común, que es el Aedes aegypti, y todas las acciones que hagamos debieran estar orientadas a limitar su presencia en los domicilios. Perfecto. Entonces la acción tiene que ser desde las familias, la comunidad y el sector salud y los otros sectores también, porque el hecho de que no tengamos agua en algunos lugares tiene que ver ya con otros sectores que den esta facilidad. Bueno, y si tenemos, pues, digamos, no nos queda otra alternativa que juntar el agua, taparla bien, ¿no es cierto? Protegerla, tenerla tapada, porque este zancudo no necesita de agua sucia o acumulada, sino más bien de agua limpia para poner estos huevitos, ¿verdad?
Así es. Por ejemplo, si tenemos cilindros o tanques grandes, lo que se puede hacer son tapas de tela con ligas en los bordes, de manera que cuando uno cubre esto ajusta y no permite el ingreso del mosquito para poner sus huevos. Y cuando uno usa recipientes más pequeños, estos deben estar con tapas cerradas. Y cuando uno utiliza, en lo posible no debiera usar floreros, pero si tiene alguna florcita por ahí lo puede poner, pero cada 5 días debiera cambiar el agua, porque en ese periodo de tiempo, que es el ciclo de duración del mosquito, una semana, si cambiamos el agua permanentemente, evitamos la presencia del vector, porque no completaría su ciclo. Ahora, en esa época de verano, también con el fenómeno del Niño, con el calor, vienen pues una serie de bichos, ¿no es cierto?, de zancudos a nuestra casa. No todos los zancudos son de la Aedes aegypti, ¿verdad? Sí, hay otros tipos de zancudos que no producen enfermedades, pero también producen molestias, ¿no? Pueden producir alergias al hacer las picaduras. Pero el zancudo Aedes aegypti tiene esta característica que se ha mostrado. Muéstrelo, por favor, cójalo usted muy bien y muéstrelo nuevamente ahí a la cámara, porque mire, las patas son oscuras con manchas blancas. Es un mosquito de color negro, negro, tiene partes blancas, partes negras, como decimos, es como tuviera la casaquilla de Alianza Lima. Entonces este mosquito se puede ver, a pesar que es pequeño, de 5 milímetros, se puede ver. Y claro, con un microscopio también se pueden ver, pero las larvas también se pueden ver en los recipientes, ¿no? Esto es la forma adulta, pero las larvas se pueden ver en los recipientes y uno debiera estar revisando estos recipientes si hay o no larvas que se van a mover con facilidad. Perfecto. Y hay lugares donde a veces uno descuida, es la parte inferior de la refrigeradora. Si bien la refrigeradora tiene hielo, es helada, en la parte donde está el motor es caliente, entonces el agua puede acumularse en la parte inferior de los refrigeradores y también ese ser un criadero de este en la parte mosquito. inferior de las refrigeradoras, ¿no es cierto? Ahí hay que tener mucho cuidado, entonces estar limpiándolo constantemente, ¿no es cierto? Así es. Bueno, hablemos ahora ya del virus en sí mismo, porque hemos hablado mucho ya del zancudo y qué bueno para poderlo detectar y conocerlo a tiempo. Usar repelentes también, me decía, ¿no? Repelentes que pueden ayudarnos a un poco espantar a los mosquitos. ¿Qué pasa cuando el virus ha ingresado a nuestro organismo, ha sido picado una persona por la hembra, tiene el virus? ¿Cómo es que este se contagia? ¿Cuáles son los síntomas? Hablemos ya de la enfermedad. Quisiera complementar lo anterior. Para evitar la picadura del mosquito, si uno viaja a una zona, por ejemplo, donde hay estos mosquitos, uno puede usar repelentes, pero también hay una serie de repelentes que algunos pueden ser útiles, otros no. Esos repelentes que tienen esa sigla de DEET, esos debieran utilizarse. Hay una concentración de 30 a 50%. Hay diferentes marcas de repelentes, pero estos que tienen DEET, esas debieran ser utilizados para el cuidado individual. También cuando uno va a estas zonas, utilizar vestidos de, por ejemplo, pantalones de algodón o manga larga, ¿no? y manga larga, colores claros, de algodón, claro que son zonas de calor, pero hay que poner el riesgo-beneficio de usar esta ropa antes que ser picado por el mosquito. Eso es a nivel individual, y a nivel ya de la población lo que hay que hacer es colaborar con el personal de salud que a veces va a poner larvicidas a estos tanques, o cuando hay epidemias se fumiga. Entonces son actividades con las cuales hay que colaborar como familias, pero la responsabilidad del control del vector está en mantener los recipientes cerrados dentro de la casa y evitar su presencia en el hogar. Eso es en el marco de la prevención, pero ya lamentablemente vemos muchos casos en el mundo. En este caso, América Latina se encuentra en alerta por este tema. La Organización Mundial de la Salud incluso ha señalado el aspecto de la transmisión sexual. Y además recordemos los casos de muerte registrados por microcefalia, doctor, que tienen directamente relación con Zika. Sí, en realidad este es un virus que se descubrió casi en 1942 en el África, justamente en un lugar que se llama Zika, de ahí viene su nombre, pero ya en los últimos años ha migrado hacia las Américas y desde el año pasado está produciendo este problema de microcefalia, o sea, los niños nacen con la cabeza un poco más pequeña y las secuelas de eso es que pueden tener problemas motores, problemas de aprendizaje, etcétera. Entonces las consecuencias de esto son serias, ¿no? Y por eso es importante evitar esta transmisión
y lamentablemente este virus se ha dispersado en varios países de Latinoamérica, y lo que debemos hacer es, como mencionábamos, tenemos un enemigo común que es este mosquito. Pero ahora, hablamos de Brasil porque es donde más se ha registrado, doctor, pero estamos hablando de Brasil, de un vecino limítrofe, ¿no es cierto? Estamos, si bien es cierto en el Perú y gracias a Dios no se han registrado casos, pero aquí, por ejemplo, han muerto bebés por esa microcefalia que le digo. El perímetro cefálico de un neonato, por ejemplo, ¿cuánto tendría que tener como mínimo para estar normal? Más o menos está entre 34.4, pero eso es relativo. Hay que tener en cuenta la edad gestacional. Por ejemplo, si un niño nace a las 37 semanas, a las 40 semanas, pues está a término, hay que tener en cuenta el sexo y la edad gestacional, y hay tablas promedio con lo cual se mide. ¿Cómo es eso del sexo? ¿Si es hombrecita o mujercita o...? No, el del sexo, eso se puede determinar mediante ecografía, ¿no? Entonces, en una zona donde hay casos de transmisión de este virus Zika, las mujeres deben estar en sus controles prenatales, incluir las ecografías para ver si el niño puede tener o no ya esta afección intraútero, porque lo que se ha descrito es que hay transmisión intrauterina, porque en fetos atraviesa la placenta y ataca el sistema nervioso del feto. Entonces, en Brasil lo que han descrito es la presencia del virus tanto en la placenta como en los tejidos de los fetos o en los abortos que han ocurrido en este país. Qué preocupante. Y inclusive recordemos que en Colombia, doctor, las autoridades han pedido a las personas que traten de no embarazarse mínimamente hasta julio, mes en el que pudieran tener políticas de respuesta eficientes ante la presencia de Zika, ¿verdad? Claro, cada país está tomando las medidas de acuerdo a las condiciones en las que se está dando la epidemia, y ahí hay que ser bastante cautos en estas medidas. Es evidente de que las personas que están gestando no debieran ir a zonas donde hay transmisión de esta enfermedad. Recordemos que son las zonas tropicales, ¿no? ¿Cierto? Las zonas calientes y donde la prevención probablemente no es muy bien abordada. ¿Cómo afecta ya a nuestro organismo en sí, a nuestro sistema, este virus del Zika? ¿Qué ataca? Los síntomas. Recordemos los síntomas, doctor. En primer lugar, hay fiebre, hay malestar general, puede haber un enrojecimiento de los ojos, puede haber dolores articulares, que son los que se pueden confundir también con el dengue, y eso es lo que ocurrió en Brasil, ¿no? Los primeros meses, cuando ingresó este virus, en realidad se pensaba que era dengue, porque algunas pruebas del laboratorio daban reacciones cruzadas positivas para dengue, y al final, cuando empezaron a aparecer ya casos de microcefalia, empezaron a pensar en otra posibilidad, y atendiendo técnicas de biología molecular se ha podido determinar que esto correspondía a Zika. Otro de los síntomas importantes es la presencia de rash, ¿no? Correcto, como el sarpullido que le conocemos. En la piel. Entonces, si una persona tiene fiebre y sarpullido y vive en una zona donde hay presencia de la Aedes, una primera posibilidad que hay que pensar es que pueda ser Zika, y hacer las pruebas de laboratorio correspondientes. En este caso, en el Perú, el Instituto Nacional de Salud ya tiene las pruebas estandarizadas para que los casos sospechosos sean sometidos a estas pruebas y confirmar o descartar su presencia. Ahora, no estamos diciendo que el dengue no es peligroso, ni mucho menos ni la chikungunya, pero da la impresión que este sí que es más potente desde el punto de vista que puede matar más rápido a una persona. ¿Cuál es el periodo de incubación, por ejemplo, en el cuerpo? En promedio está entre 5 y 7 días desde el momento que la persona es picada hasta el momento que aparecen los síntomas. Pero hay un tema que es interesante, ¿no? A diferencia del dengue, de 4 personas, una puede presentar síntomas y los otros no. Entonces eso pone en mayor riesgo. La persona puede no tener una enfermedad muy definida y tener la presencia del virus. Pero en general, cualquier enfermedad febril en nuestro medio debe ser descartada: el dengue, el chikungunya y potencialmente el ingreso de este virus que es el Zika. Y le voy a hacer la pregunta para un poco diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, tener el virus de Zika o el dengue o la chikungunya o la fiebre amarilla urbana? En realidad, al inicio de los síntomas, todas estas enfermedades empiezan con fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Entonces, en los primeros días es imposible diferenciarlos, y por eso lo que ahora se maneja lo que es el diagnóstico sindrómico. O sea, síndrome es un conjunto de signos y síntomas que puede corresponder a varias etiologías.
Y en ese sentido hay que hacer la diferenciación ya mediante el laboratorio. En el caso del Zika, sí, la presencia del rash y fiebre nos orienta un poco más a que pueda ser Zika. En el caso de chikungunya, sí, los dolores articulares son mucho más frecuentes. Y en el caso del dengue, el dolor retroocular, la cefalea, son las que nos orientan clínicamente a esta posibilidad. Pero no podemos quedarnos solo con eso, tenemos que hacer la confirmación por laboratorio. Por laboratorio. Ahora, ¿qué otras formas de contagio hemos visto antes? Por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud habla del aspecto del contagio sexual también. Usted me decía antes, no hay que distraernos con esos temas, que de 99 es 1% la posibilidad. Sin embargo, es posible. Claro, teóricamente en medicina todo es posible y la transmisión sexual podría ocurrir. Igual si uno tiene tan mala suerte que podría estar incubando el virus, va a donar sangre y le puede pasar a otro. O sea, esas posibilidades existen, pero 99.9% de la transmisión ocurre por la picadura del mosquito. Además, si el mosquito no picara a las personas y infectara el virus, las otras formas de transmisión tampoco existirían. Así es. Y por eso es que tenemos este enemigo común. ¿Y a través de la sangre, doctor? Igual que hemos dicho el tema de, por ejemplo, es por la transfusión, pero el hecho de pincharse, por ejemplo, con una aguja contaminada, eso no produce, porque el virus tiene una replicación dentro de las glándulas salivales del mosquito que necesita una gran cantidad de inóculo del virus para producir la enfermedad. Bien. La prevención ante todo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y darnos muchos consejos y aclararnos un poco el panorama de este peligroso Zika, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones por su programa. Muy gentil el doctor César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, que ha venido acá para contarnos todo sobre este Zika. Ya lo sabe, se reproduce en agua limpia, tome sus precauciones. Y le contamos en la siguiente nota algunas maneras un poco naturales también de tener en cuenta, como por ejemplo remojar ajo en agua limpia. Podría ayudarnos un poco a espantar a estos zancudos. Entérese de más. Las altas temperaturas favorecen la propagación de los mosquitos o zancudos que transmiten diversas enfermedades. Para evitar la presencia de estos insectos en el hogar, siga los siguientes consejos. Elimine la basura o los recipientes que no usa que se encuentren alrededor de su casa. Estos podrían acumular líquido y convertirse en criaderos de insectos. Si tiene tanques con agua potable, tápelos bien para que los zancudos o mosquitos no depositen sus huevos. Puede utilizar albahaca como un repelente natural. Su aroma ayuda a eliminar mosquitos. Frote un poco de estas hierbas en el cuerpo para evitar ser picados. También puede preparar una solución de ajo remojado en agua. Luego rocíelo en el marco de las ventanas o puertas para evitar la entrada de insectos. Junte varios ramilletes de menta y póngalos dentro y fuera de la casa. El fuerte olor que desprende lo protegerá de los zancudos. Ya lo sabe, una buena limpieza y el uso de plantas aromáticas le dará una casa saludable libre de molestos insectos. Esperamos que le haya sido de mucha utilidad. Esto fue Vida Sana.